Muy buenas tardes, ya casi noches. Bueno, mi primera propuesta va a ser plantearles una ventana a lo que iría a ser, lo que inspira, o los gérmenes que han inspirado este acercamiento interdisciplinario, que es un trabajo que va a sugerirles y va a pedirles que realicen un devenir niño. Un devenir niño, como ha dicho Deleuze y Guattari, no es hacerse el niño, no es hacerse pueril, sino un sentir niño, un percibirse a sí mismo en el estado de infante, de no tener habla, y acceder desde ese magma, desde esa zona no codificada que es el proceso de devenir niño, reencontrarse para alcanzar una forma distinta de sentir y de comprender. Y me parece que eso también va a permitir que ustedes logren conformar una plataforma que les permitiera componer una superficie de conversación, un terreno conversacional, para que le den una narrativa, una configuración que vaya estabilizando lo que a mí me parece que contemporáneamente el niño vive como desorden estético. Es decir, nosotros estamos tratando de plantearnos el problema de la interdisciplinaridad. Voy a plantearlo en términos de por qué es que tenemos que romper las fronteras de las disciplinas. Y sobre todo, por qué tenemos que romperlas en cuanto que disciplinas artísticas. Y también nos plantearemos algunos elementos de las razones por las que la experiencia estética contemporánea está configurando unas condiciones distintas en algo que es la materia principal de la educación básica. Es decir, lo que yo llamo los procesos de subjetivación. Es decir, cómo hacemos sujetos en este mundo contemporáneo. Cómo se hacen los sujetos, cuáles son las condiciones que están posibilitando que se constituyan sujetos en la sociedad mexicana. Eso nos va a llevar, creo, al planteamiento y de la relación que se habría establecido entre la sensibilidad y la inteligencia. Incluso esta sensibilidad e inteligencia me parece que es básica en la primera parte de la configuración de los sujetos contemporáneos. El mundo está disponible para ser capturado, para ser aprendido, no solamente desde el punto de vista de una codificación alfabética, sino sobre todo y más que nada, además de esta sensibilidad, diríamos que está ahí para ser actuado, para ser activado, para ser interactuado. En ese sentido, nos vamos a acercar también, me parece, que a otro tópico que me parece importante. ¿Cuál es el papel que tiene la interdisciplina en la educación básica para encarar el desorden estético que es la multimodalidad y multimedialidad contemporánea? En esta nueva ecología de medios audiovisuales, ¿qué sucede con el niño que se ve hiperestimulado por todas estas propensiones? Mi propuesta, y no sé si sea suficientemente convincente, es que frente a este desorden estético contemporáneo, aparentemente feraz y fecundo, el niño puede entrar en procesos de desorden tanto
intelectual como estético y ético, y me parece que el planteamiento de una configuración o una estabilización a través del arte ayudará a asumir toda esta configuración caótica que se le ofrece y va a, me parece también, proponerse una línea de orden, de disciplinarización propia, autodisciplina, como diría los músicos, el músico Cage, John Cage. La disciplina no viene de afuera, la disciplina viene de adentro, ¿no? Una de las cosas que me gustaría señalar como elementos iniciales sería que la disciplina y las disciplinas han sido considerados en muchos casos como constrictivas o restrictivas. Es cierto que en una de esas acepciones, sobre todo la que maneja Kant, se comprende la disciplina como aquellas reglas, aquellas constricciones que delimitan una posibilidad de acción y al delimitarla, de alguna manera cancelan o prohíben otras acciones, ¿no? Esta idea de disciplina es la que ha aparecido en el sentido común como la que hay que romper, pero a la hora de romper esta idea de lo que limita la actividad, yo creo que se pierde también esta otra dimensión que existía, que es lo que posibilita la elección. Es decir, la disciplina también es un principio de libertad en la medida en que configura una posibilidad de elegir, ¿no? Si en algo podríamos considerar relevante lo que decía el filósofo alemán Schiller a propósito de la educación estética del hombre, es precisamente que la educación estética del hombre lo que está permitiendo es un ejercicio de la libertad. Es decir, en estos procesos de subjetivación a los que he aludido, no solamente se está enseñando a sentir, sino el hecho de sentir y de producir va a generar la posibilidad de ejercerse en la libertad, de estar eligiendo, de estar decidiendo. Dado que es constrictiva, tratemos de plantearnos otras maneras de romper estas líneas o fronteras, ¿no? Disciplina también quiere decir, y eso lo decía Platón, también quiere decir ese saber el cual es conformado para ser transmitido. Es decir, la disciplina también tendríamos que considerarla en términos de lo que se transmite, aquel saber hacer o saber que es configurado para ser transmitido. Y en ese sentido aparece toda la dimensión educativa, no como disciplina en los términos de construcción, sino como disciplina en términos de cómo configuro un programa de experiencias para que los niños entren en procesos de subjetivación que les configuren un dispositivo de acción, un dispositivo de elección, un dispositivo de sentido, de sensaciones, ¿no? Entonces, en ese punto, disciplina deja de tener esta caracterización negativa de constricción, de prohibición, para pasar a ser todo aquello o el modo en cómo transformo lo que se sabe para poder ser transmitido al que todavía no lo sabe. Estamos hablando entonces de la disciplina como algo transmisible, como la manera en cómo conformamos un saber en algo, en un paquete transmisible, ¿no? En una configuración transmisible. Esos términos tan generales nos van a permitir encarar entonces el problema de el conocimiento del arte o el saber hacer del arte, ¿no? En ese sentido también quisiera yo distinguir, para poder avanzar, de que el concepto del arte tiene unas acepciones muy ambiguas y en algunos casos adquirió un estatuto de legitimación, a pesar de que en mucho al principio ser artista era efectivamente solamente hacer trabajo manual, hacer trabajo corporal. Y como saben ustedes, dentro de nuestra perspectiva occidental, judeo-cristiana, lo corporal es algo que tiene una connotación negativa, animal, un poco baja, y todo el trabajo de elevar el trabajo manual a un trabajo superior se hace precisamente a través del Renacimiento y de todos los artesanos, diseñadores, que se llamaban a sí mismos dibujantes, y el arte de alguna manera aparecía como esta imposibilidad de acceder a lo verdadero,
sino a través de la dimensión formal, esencial que pudiese tener. Estaba tratando de elevar el nivel de lo manual, de lo que tenía que ver con los esclavos, con los que solamente vivían en términos corporales, a una dimensión intelectual, intelectiva, que se relacionaba con las formas eternas, con lo verdadero, ¿no? Siendo lo corporal, lo accidental, lo falso o lo falaz. Entonces, parte de esta lucha disciplinaria con respecto a darse a sí mismo, de las disciplinas artísticas, de darse a sí mismo un lugar dentro de los saberes, que tuviese un lugar legítimo y un lugar con una connotación más positiva, ¿no? En ese sentido, se fue institucionalizando esta transmisión de las artes, de las técnicas, de los saberes haceres, porque a fin de cuentas el arte es una técnica, es un saber hacer. No es solamente un saber, sino es fundamentalmente un saber hacer, un saber poner en forma ideas, sentimientos, sensaciones, percepciones, ¿no? Y lo distinguían muy claramente de praxis o de la práctica, que es meramente tener una actividad y que incluso no necesita el ejercicio, no necesita la repetición, porque es una transmisión informacional, ¿no? O sea, la práctica, transmitir la praxis es en realidad transmitir formas verbales, discursivas, información, pero no necesariamente como en el caso de la producción artística, la poiesis, la poética, que requieren de ejercicio, de reiteración, de repetición, ¿no? Y en algunos casos, algunas de las artes, en donde casi todo está fundamentado en una repetición constante, como por ejemplo la interpretación de un instrumento musical, una destreza, en el caso del piano, una motricidad fina, o en el caso de la coreografía, todo el cuerpo. Todo este ejercicio y esta práctica, esta repetición, estos ensayos, configurarían un nivel de disciplinarización del cuerpo suficiente como para poder pasar a un nivel distinto de expresividad, ¿no? Ya no solamente de ejecución, sino de una ejecución mucho más fina, mucho más expresiva, un dominio de sí para poder pasar a una expresividad distinta, ¿no? Entonces, estas ideas del arte y la técnica dentro de la lógica de la disciplina, que van configurando una forma de transmitir este saber hacer, pero también una forma de plantearse el problema de que hay que aprender para ser sujetos que produzcan cosas, ¿no? Que hay que transmitir para ser sujetos que produzcan cosas. Hay un momento de quiebre en esto que podríamos ubicar alrededor del romanticismo, en donde lo que empezó a importar más allá de la ejecución y de la competencia técnica era el poder decir algo, ¿no? O sea, la expresividad, el que se tenía un mundo interno tal, una subjetividad tal, que necesitaba ser dicha y ser expresada, independientemente si tuviera o no la capacidad de ejecutarla, ¿no? Esta experiencia de la belleza en forma de lo sublime llevaba a la idea misma de que es algo que no tiene aún forma y que hay que darle forma progresivamente, ¿no? Pero esto incluso fue transformando un poco la educación artística, porque lo que se buscaba era que fueran gentes no tanto que supieran hacer cosas bien, sino que tuvieran un mundo interior lo suficientemente rico como para poder expresarlo de alguna u otra manera, e incluso configurando ellos mismos un estilo individual, una originalidad que sí iba a significar precisamente una mayor autenticidad. Es decir, lo que estaba haciendo ese artista, ese genio, iba a ser algo que solamente él habría podido hacer, precisamente porque solamente él pudo alcanzar, darle forma a un sentimiento personal, a un sentimiento muy subjetivo, ¿no? En ese sentido, las escuelas de arte empezaron a trabajar más que nada, bueno, diríamos en la historia del arte, en la historia de las instituciones del arte, lo que pasó fue que comenzaron a separarse los artistas independientes de las formas académicas de transmisión, ¿no? O sea, las academias empezaron a tener sus propios mecanismos de sanción y la expresividad empezó a correr por fuera de las academias. Los impresionistas, los simbolistas, los expresionistas, no todos ellos
cursaron carreras de pintura o de plástica, sino que trabajaron por fuera de las instituciones e incluso creando sus propias instituciones como el Salón de los Independientes o en el caso de las músicas buscando configurar, incluso ser abucheados y ser produciendo escándalos, precisamente porque estaban trabajando sobre una forma de la sensibilidad que no habría todavía sedimentado o divulgado en el conjunto de la sociedad, ¿no? Esta idea de la originalidad como la aún no configurado socialmente va incidiendo también en la modo en cómo la educación estética se va enseñando entre la población en general. No tengo que recordarles que en la escolarización normal de las escuelas para el público, para la población en general, la música, el dibujo, habían tenido cierto tipo de papel, por ejemplo en el caso de las mujeres, como parte de su formación para fruición del esposo. Entonces tenía una función, pero cuando aparece la dimensión romántica y esta idea de que el arte también es una expresividad de la subjetividad, estamos hablando de una manera distinta de encarar una técnica y una ejecución. O sea, ya no es solamente el poder hacer referencia al mundo, sino tengo que hacer referencia a algo que me pasa interiormente y algo que, como interior, aún no sé qué forma puede tener. Es decir, tendría yo que poder decir cosas que todavía no tienen nombre, ¿no? Esta dimensión de lo innombrado, de lo inaudito, de lo inefable, aparecería como el centro de una poética distinta, de una manera de producir que va a enfrentarse a el sentido común, a lo que se espera que diga alguien poéticamente, musicalmente, plásticamente, y llevará para algunos a una escisión, a un distanciamiento de lo que se ha llamado el campo de la producción restringida, simbólica, como dice Bourdieu, que es el campo del arte, separado del campo de la producción amplia, ¿no? O sea, del campo de la producción cultural ampliada. Y este campo de la producción restringida, cultural, se va a parecer un poco a las formulaciones del campo de la producción científica, ¿no? La gente que opera ahí, que trabaja ahí, que está desarrollando su actividad en ese campo de producción restringida, en la medida en que requiere una formación muy especializada, como el científico, está hablándole a otros que tienen esa formación especializada. Pero para nosotros es distinto, o sea, si nos lo planteamos en términos de educación básica, en realidad estamos hablando de la población en general. Una población que no necesariamente va a especializarse o va a tener una formación específica para producir arte o para producir ciencia. Pero entonces, ¿cuál es el papel que va a tener la educación estética e interdisciplinaria? El arte, en el sentido que yo lo estoy planteando, es el darle forma, el conformar sentidos, ¿no? El conformar significados. Estos pueden tener un soporte o una sustancia expresiva distinta, o sea, puede ser luminosidades, puede ser espacialidades, puede ser temporalidades, puede ser corporalidades. O sea, el soporte va a ser variado, pero lo que está configurando al arte es cómo le doy forma a esto, cómo transfiguro y estabilizo las sensaciones múltiples que tengo, las afecciones múltiples que tengo, todas las percepciones que tengo, en algo más estabilizado, en algo que puede ser propuesto a otro para conversar, ¿no? Además de eso, lo que ha cambiado es un sensorium moderno, o sea, cómo sentimos el mundo ahora nosotros. Hay un filósofo del arte, no sé si lo conozcan, Javier Rupert de Ventós, un catalán, que hablaba precisamente de una transfiguración del sensorium moderno y que vivíamos cada vez más en un mundo extremadamente mediado, o sea, no teníamos una relación con nuestro propio sensorium, sino teníamos una relación con un sensorio ya preprogramado, precodificado, ¿no? O sea, no vemos al mundo, sino vemos fotografiado al mundo. O sea, vemos al mundo desde National Geographic, si nos los traen a nuestra sala, a nuestra vista, pero es un encuadre y es una manera de ver. Esta idea de la transformación del sensorium, también un sensorium muy mediado, ya no solamente directo o inmediato,
que supone una transformación de la sensibilidad. Entonces, esta idea de la transfiguración de la sensibilidad, yo creo que también influye sobre la transfiguración que tenemos que hacer sobre cómo enseñamos a sentir el mundo en la educación básica. Y sentir el mundo en la educación básica, creo que nos ayuda mucho el planteamiento que estamos proponiendo de interdisciplina, porque la interdisciplina, en nuestros ejercicios de trabajo sobre ya personas ya muy formadas, especializadas, que son alumnos de las escuelas de arte de aquí, o sea, coreógrafos, bailarines, escenógrafos, artistas plásticos, videoastas, hasta músicos una vez, estaban ya configurados, tenían una especie de inercia de sus esquemas corporales para percibir. Es una de las cosas que parecía como no bastaba con decir vamos a hacer interdisciplina, sino que había que tocar el cuerpo que estaba hecho para ser bailarín y no para ser dibujante. El cuerpo que estaba hecho para mirar y no para moverse como un bailarín. Entonces, veíamos muy claramente cómo es que el artista plástico tenía dificultades para moverse en el espacio, a la manera en como el coreógrafo o el bailarín pensaban el espacio. Entonces, imaginamos entonces un proceso en donde buscáramos lo que le han dado en llamar los investigadores en interdisciplina fórmulas pegamento o términos pegamento, ¿no? Estas palabras o términos o categorías que permiten un vínculo o un puente para poder entrar en zonas de conversación o zonas de convergencia, ¿no? Entonces, propusimos inicialmente para experimentar dos términos abstractos y dos términos más concretos, era espacio y cuerpo, y tiempo y memoria. De eso, interesantemente, fue derivando algo todavía mucho más concreto. O sea, por ejemplo, del espacio y tiempo, del espacio y cuerpo, pasamos al ritual. O sea, cómo se constituían los rituales. O sea, de esta manera en cómo el espacio es ocupado por los cuerpos y coreografiado con los cuerpos. Y cómo dicen cosas esta ocupación del espacio y este dinamismo de los cuerpos en ese espacio, ¿no? Y había una dimensión significante en toda esta configuración ritual, que no necesariamente tenía que haber discurso verbal, sino el hecho mismo de mirarse y de planteárselo, ¿no? Es un momento interesante en nuestro planteamiento porque transfigura una idea de una semiótica meramente verbal o una semiótica meramente auditiva o una semiótica meramente visual para plantearse semióticas complejas y mixtas que nuestros chicos las ven como naturales, las ven como inmediatas, no mediadas como nosotros. Por el otro lado, la dimensión del tiempo con la memoria nos llevó hacia una dimensión de la narrativa, ¿no? O sea, la narración como la parte, y aquí nos apoyamos en Ricoeur, que decía que la narración es en realidad el tiempo hecho humano. O sea, cuando lo contamos, cuando hacemos cuentos, no vivimos el tiempo como algo que se va y es abstracto y es incluso impensable, como decía San Agustín. Sé que es, pero no puedo decirlo. Lo digo y lo decíamos cuando contábamos, cuando narrábamos. En muchos casos, los neurólogos han encontrado de que tienen que venir junto con un cuento. O sea, no se pinta solamente para lo que está en el mundo, sino se pinta contando el mundo. O sea, como si la pintura del niño fuese a su vez una escritura del mundo, ¿no? No se escribe con palabras, sino se escribe con lo que se ve, pero no solamente con lo que se ve en una forma naturalista, sino en una forma diegética, ¿no? Creo que en esa dimensión me parece que los acercamientos que hemos hecho de plantear unas grandes categorías que nos permitan ir acercándonos a cosas concretas, como aún si decimos tiempo va a ser narración y narración va a ser cuentos. Cuéntame lo que te pasó, cuéntamelo visualmente a través de fotos, cuéntamelo visualmente a través de video, cuéntamelo espacialmente a través de un recorrido coreográfico, cuéntamelo con tu cuerpo, cuéntamelo con
con plastilina. O sea, habría ahí toda una dimensión de la temporalidad hecha objeto, hecha cosa, hecha producto, hecho obra, que nos olvidamos mucho que el tiempo está ahí y el niño lo vive en términos de secuencia temporal y lo está viviendo en términos de historias de héroes, historias de sus juegos. Entonces, esta idea de la interdisciplina como esta forma de entrar en una zona en la que tenemos que dejar atrás los saberes aprendidos, los cuerpos domesticados de los distintos tipos de disciplinas, funcionó mucho para nosotros. Ahora, la discusión sería ahora, en nuestro caso, decir, ¿y esto para qué sirve en los chiquillos que aún no estarían formados? Tendríamos que discutir incluso también si no están formados. Usualmente pasa que los chicos traen la cultura de su familia, la cultura de su entorno a la escuela, y lo ve uno con el show de los peques, ¿no? O sea, en realidad son como simulacros de adulto, ¿no? Y aún en nuestras mejores intenciones de ver al niño como un origen de sentido, más bien lo vemos como un experimentador de sentidos y experimenta muchos sentidos y lo hace a través de la sensibilidad y lo hace a través de los ensayos y los errores que suscitan en él inteligencia, ¿no? Que suscitan en él comprensión. Y eso me parece que también es un germen que es interesante recuperar en nuestra propuesta de interdisciplinaridad en la educación básica, ¿no? El niño es de por sí una fuente interesante de transferencias, de analogías, que está incluso saltándose los límites que nosotros mismos hemos establecido y tenemos que tratar de ayudarle a que de ese zona o territorio no codificado, no territorializado, ellos puedan extraer de ahí dimensiones experimentales, dimensiones de experiencias de sentido, ¿no? En la educación básica puede ser recuperada a través de una actitud interdisciplinaria que haga que nosotros mismos partamos del hecho de que las disciplinas son formas históricas de transmisión de cierto tipo de saberes hacer y que podemos estar inventando sobre nuestro propio proceso educativo y didáctico de enseñanza-aprendizaje, nuestros acontecimientos de enseñanza-aprendizaje, podemos estar ayudando al niño a que no se entre en el caos de la hiperestimulación, sino que se construya herramientas para dar forma, herramientas para dar sentido a lo que vive. Con poesía, con música y con representación, se puede entrar a una dimensión bastante interdisciplinaria que permitiría hacer que el niño aprenda a darle forma a sus sentidos, aprenda a darle forma a sus sensaciones e incluso en este proceso de darle forma verbal o darle forma plástica o darle forma espacial a sus afecciones. Que gran parte de la discusión en muchos casos acerca de la violencia contemporánea está en, bueno, además de darle un golpe al otro, ¿qué más se puede hacer para interactuar con el otro? Cuando el otro no está de acuerdo, ¿cómo puedes encararlo y cómo puedes darle forma a tu afección para que compartas la afección del otro? Esta dimensión la fuimos percibiendo nosotros en nuestros trabajos de enseñanza, aprendizaje, nuestras clínicas que hacíamos a propósito de qué pasaba en las clases cuando metíamos a tantas gentes de tantos orígenes, fue que nos empezamos a dar cuenta de que una parte fundamental para hacer que la interdisciplinaridad dejara de ser simplemente un concepto y pasara a ser algo concreto, fue hacerlos conversar. Y como veremos, en el planteamiento interdisciplinario también nos acercaríamos a una dimensión que se habla poco en estas nuevas formas de acercarse, que es la línea de la conversación. Es decir, el niño deja de ser un receptor individualizado de procesos pedagógicos o didácticos para trabajar en colectivo, precisamente como una forma de entender la interacción interdisciplinaria en términos de un agenciamiento
de varios para poder producir algo, ¿no? Hay un autor, un filósofo mexicano-uruguayo que se llama Carlos Pereda, que habla precisamente del arte de la conversación. O sea, es un saber olvidado. No sabemos conversar. Y la visualidad tampoco nos ayuda mucho a conversar. O sea, como si el ver nos quitara la forma de conectarnos con el otro a través de la palabra, a través de el cuidado de las palabras. Es decir, él insiste mucho, ten cuidado con las palabras, precisamente porque decir una palabra por otra puede generar una herida en la memoria del otro, porque te dijeron gordo. O sea, pero eso gordo que te lo dije de broma, durará 15 años, 20 años. O sea, una palabra puede ser una herida simbólica, aparentemente, pero puede ser una herida que transfigure, ¿no? Pero no nos damos cuenta, o sea, no tenemos el cuidado de enseñar que hay que tener cuidado con las palabras porque con ellas le damos sentido al mundo y le damos sentido al otro con respecto a nosotros. O sea, ya no dejen ustedes el prójimo, sino el otro adquiere sentido en la medida en que le podemos donar la palabra para que hablemos juntos, ¿no? Entonces, esa dimensión del espacio de la conversación que era necesario nos llevó a la idea de que necesitamos insistir sobre un trabajo en equipo, sobre un trabajo colectivo, pero no solamente ponerlos a que trabajen y que se peleen para ver quién es el director y quién es la estrella, sino que conversaran. Hay una dimensión en la interdisciplina que fuimos encontrando necesaria. Es decir, la interdisciplina no es solamente proponernos juntarnos, sino aprender cómo juntarnos y cómo ser productivos unos con los otros. Y eso se logra no platicando o hablando de interacción simbólica, sino conversando, platicando. Hay muchos tipos de conversación, dice Carlos Pereda, conversaciones, modos de acercamiento, cómo me acerco al otro, cómo me dirijo al otro para que me atienda, para que la atención que me preste sea de un cierto tipo y no de otro, cómo aprendo a debatir con el otro para decirle yo no estoy de acuerdo en esto, pero sí en esto otro. ¿Por qué no organizamos un espacio en donde podamos platicarnos uno con el otro? No es tanto cada quien tiene su posición, o sea, eso es estar como tolerando y en sus mónadas separadas, ¿no? Sino cómo hacemos los espacios de la superficie de convergencia. Y eso yo creo que se logra con la palabra conversada. Entonces este niño hiperestimulado que está simplemente frente a la pantalla, incluso, y aquí tendríamos que discutir mucho esta dimensión que hemos estado trabajando en la carrera de comunicación, ¿qué pasa cuando comunico mis cosas con el teclado? O sea, ¿cuántas palabras uso para poder decir lo que siento? ¿Basta una carita sonriente para decir lo que siento? O sea, estas dimensiones son las que pienso que son aprendidas por el adolescente, por el niño, precisamente porque dan estabilidad a esta condición estética de turbulencia en la que se vive. Es tan turbulenta que prefiero agarrar un pequeño pedacito de orden, que es un emoticón, que dice que estoy contento, o que dice que estoy triste, o que dice que estoy enojado, pero todos son como clichés que no me permiten acercarme a muchos más matices que tiene mi emoción, a muchas más inefabilidades o pedacitos de mí que no son decibles en un emoticón de risa, ¿no? Esta es la parte que yo me parece como que permitiría el acercamiento o la actitud interdisciplinaria de la educación de las artes para poder acercarme al niño y ayudarle a que dentro de su desorden estético, de su entorno real, contemporáneo, pudiese él decidirse a hacer algo que no siempre se hace, hacer cosas y no solamente jugar o responder o reaccionar frente a lo que le es propuesto, ¿no? Hacer cosas junto con otros a través de un proceso de conversación para hacer sentir a otros lo que uno sintió. Es un trabajo complejísimo, quizás, como dice Schiller, es cómo alcanzar desde lo sensible cotas de lo inteligible en colectivo, en socialidad, ¿no? Entonces, además de una dimensión meramente estética, meramente de sensibilidad, además de una mera desarrollo cognitivo, como ahora estamos tan clavados con los desarrollos cognitivos, pero nos olvidamos de los desarrollos afectivos.
nos olvidamos de los desarrollos emocionales y los desarrollos del sensorium, que nos hacen sentir miedo y cómo digo el miedo y cómo logro pasar del miedo a la alegría o a la convivencia o a la solidaridad o a la compasión o al enamoramiento. O sea, todas estas dimensiones, como que acercarnos de una manera interdisciplinaria a las artes, nos abrirían todas estas posibilidades para no clavarnos sobre técnicas de ejecución o, sí, estoy viendo que va desarrollando cognitivamente sus capacidades, cuando lo que ando buscando es cómo se conecta con los demás para poder configurar un objeto que va a ser objeto de conversación, materia de conversación con los demás y va a producir socialidades. Esta parte de la socialidad que se olvida también en el arte porque habríamos orientado mucho durante todo el siglo XX a la idea de un arte, de un artista, ¿no? Y actualmente el arte se está haciendo cada vez más el producto de colectivos, producto de gente que está insertándose en los procesos sociales para darle forma a procesos simbólicos que se hacen necesarios para ser expresados, ¿no? Y busquemos generar estos eventos educativos que nos permitan a nosotros, más que cumplir el programa, ir generando una reflexión a propósito de cómo construimos sujetos humanos, cómo devenimos humanos. El devenir humano del niño, nosotros devenimos niños y nos volvemos quizá más humanos, ¿no? Creo que el nuevo entorno, a pesar de ser muy turbulento, incluso en muchos casos tan turbulento que remite a una violencia generalizada, es a través de la disposición artística o estética de dar forma a lo caótico que pudiese servir como una bandera muy importante en la educación básica. O sea, hay que recuperar la educación estética, hay que recuperar la educación artística, no bajo la forma de sus disciplinas, sino bajo la forma de una ecología nueva de la estética, de la sensibilidad, dado que nuestros niños están evolucionando en un sensorium moderno, contemporáneo, distinto al que las disciplinas anteriores estarían planteándose, ¿no? Hay una discusión que hubo durante los comienzos del estructuralismo, y de hecho, en la historia del arte hablan, y en la historia de la filosofía incluso plantean lo que le llaman un giro lingüístico, le dicen. El giro lingüístico de la filosofía, que es, en un momento dado, a principios del siglo XX, más que hablar de percepciones y de cualidades del mundo, se hablaba tenemos un lenguaje con el cual aprendemos el mundo. Y se hablaba del lenguaje, o bien se hablaba de imágenes o Bildungs, ¿no? O sea, una forma pictórica de capturar el mundo. Actualmente, por la evolución de la neurología y de la neuroestética, en realidad se habla de procesos neuronales, o sea, cómo es que el cerebro reacciona frente a la luminosidad, cómo traduce y procesa la información frente a la luminosidad, cómo se pasa de la retina al cerebro y cómo se procesa esa información al cerebro. Tenemos cortezas visuales y además de esas cortezas visuales, ¿qué hace el ojo para poder producir sentido del mundo? Y se habla acerca de que el ojo no está parado, sino el ojo está escaneando el mundo y que tiene que escanearlo para producir diferencias, porque si no, no ve. Entonces, tenemos el ojo moviéndose todo el tiempo. Cuando paran a los ojos no ves nada porque no estás produciendo ninguna diferencia. Entonces deja de ser importante decir que es de un lenguaje, porque el lenguaje, y aquí vendría otra discusión, apareció durante mucho tiempo como un artefacto cultural, es decir, una exterioridad al sujeto. Parecía ser como que el lenguaje era algo que se tenía que aprender, o sea, tenía que incorporarse, como si estuviera fuera del sujeto. La idea sería, ya no está fuera, el lenguaje es algo que tenemos como que detonar, hay que estimular para que se produzca la ejecución en el niño, y entonces tendríamos que hablar de lenguas y formas de habla, y estas lenguas o formas de habla serían lo que algunos llamaron competencias comunicativas. O sea, ya no son la competencia lingüística básica, que es una facultad neurológica, sino también cómo entro en interacción, o sea, cómo es que el niño se la pasa jugando a vender y comprar,
como una competencia comunicativa. O sea, qué tengo que decir, cuándo tengo que dejar de hablar. O sea, no aprende solamente el lenguaje como representación del mundo, sino el lenguaje como instrumento de interacción social. Dado que lo aprendí desde una interacción social, mi mamita diciéndome, ay, ¿cómo estás, hijito? O sea, estaba conectándome a través de esta sonoridad, en este caso la fonación y la sonoridad, estaba yo conectándome con este otro que es mi mamá, con ese otro que son mis hermanos, y entonces entramos en un concepto de estructuras simbólicas que dejan de ser algo como un objeto, como una estructura exterior, para ser parte de la estructura, las propiedades con las que somos humanos, nos socializamos e incluso nos constituimos como sujetos, ¿no? La palabra misma, las palabras mismas, los sonidos mismos nos van configurando como sujetos, como que escuchamos, como que no escuchamos. Eso es lo que yo llamo disciplina, o sea, darle forma al mundo, aprender a darle forma al mundo. Y separo la idea de la disciplina institucional como estas maneras sociológicas de instaurar órdenes institucionales que defienden sus espacios. Es decir, cuando se rompen estos mecanismos de cierres institucionales, en realidad todos podemos declararnos artistas. Y puede haber todo un discurso que ideológicamente legitime la idea de todos somos artistas, todos podemos ser artistas. Pero hay instituciones. O sea, las instituciones somos otras personas que dicen, pues será muy bonito, creerás que es muy bonito lo que dibujaste, pero eso lo dibujó Van Gogh hace 100 años. Entonces hay como límites, pero esos son procesos institucionales que son lo que yo llamo disciplinas en sus términos institucionales. La otra es la disciplina que yo llamo disciplina como modo de transmisión. Platón lo distingue como matema, ¿no? O sea, el matema es aquello que se sabe o que se sabe hacer, al que le das una cierta forma para que alguien que lo desconoce lo aprenda. Esa es la disciplina en su forma educativa, diríamos. Regis Debray, en su Vida y muerte de la imagen en el occidente, habla de cómo refuta uno una imagen. No se puede refutar una imagen. La única posibilidad para hacer que una imagen sea refutada es poniéndole encima otra. O sea, violentamente echándola a un lado. Entonces, el proceso de verbalización no es que disminuya la realidad, pero sí nos da una posibilidad distinta. Entonces, este salto sintáctico es el que siempre estuvo en la discusión dentro de los lenguajes artísticos. O sea, ¿cuáles son los pedacitos de pintura que son combinables para producir algo que tenga significado? Entonces, por eso cuando decimos lenguaje artístico tenemos que manejarlo en sistemas muy en amplio, ¿no? O sea, en un sentido más amplio que preciso, ¿no? Como un sistema simbólico en el cual se produce significado, se produce sentido, y no necesariamente bajo la forma tan precisa que tenemos en este lenguaje verbal que tenemos, el lenguaje articulado, que es realmente una maravilla de la evolución. O sea, que podamos hablar de cosas que todavía no han pasado, o de que pasaron y no están aquí, o de cosas que podrían haber pasado o no pasado. O sea, el subjuntivo, el condicional, no ocurre. Tenemos que construirlo de otra manera en términos plásticos, o no puede ser dicho en términos plásticos, o coreográficamente cómo construimos ese futuro anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos para el futuro anterior? Visualmente, coreográficamente. En ese sentido es que sí, acepto que se puede hablar de lenguajes artísticos, pero son lenguajes artísticos que son como convenciones de inteligibilidad para un pacto de comunicación que se establece bajo cada tipo de arte. Yo espero en cine que me den cierto tipo de cosas. Entro a este Cinemark a ver comedias románticas de cierto tipo. Sé que va a pasar esto. El género es casi como que vengo a ver el género, a ver cuál es la variación de ese género. Pero si me meto a la cineteca estoy esperando que me pase cualquier cosa. Yo diría eso a propósito del lenguaje artístico en términos muy generales, que es más que un lenguaje, el acto de habla complejo, que es el acto social de comunicación, en donde hay un cierto tipo de comunicación que es significación artística, y hay el otro significación comunicativa, que es referencial, que es comunicativa, que es cultural y que está llena de
como dicen, colaboraciones por nuestra parte. O sea, no nos damos cuenta cuánto colaboramos en una conversación porque le completamos el sentido al otro. Cuando haces grabaciones en campo, sociolingüísticamente, a veces tú no ves que la gente no dice completamente todas las cosas porque el otro dice, ah, sí, claro. Y tú cuando estás nomás transcribiendo dices, bueno, pero ¿qué fue lo que dijo? El otro le ha de haber hecho un gesto, el otro ya entendió que se trataba de aquello. Tú sabes aquello, ¿no? O sea, cuando uno está transcribiendo, ¿qué será aquello, no? Pues tú, aquellito, o sea, sí, tú sabes, ¿no? O sea, pero el otro está colaborando contigo para hacer el evento de sentido. Pasa lo mismo en la educación. La educación también es un acto de habla, o sea, no es solamente una manera de presentar un lenguaje, sino que tenemos que educar como acto de comunicación complejo, como un evento de sentido, ¿no? Y en muchos casos pasa que cuando uno quiere romper las reglas de, bueno, vamos a sentarnos aquí, todos juntos, a ver, tú dime qué. Me acuerdo en una universidad privada, los niños se levantaron y fueron a protestar que porque yo le estaba pidiendo que ellos dieran la clase, cuando en realidad me estaban pagando para que yo la diera. Entonces yo decía, bueno, es que la dinámica es de que ustedes trabajen y presentemos, porque es de investigación. Entonces, no, nosotros queremos que tú nos digas qué es y te pagamos para eso. Romper la regla estaba suponiendo entrar en conflicto con la institución y las reglas de la institución y del pacto de comunicación que se supone que estaban pagando. Esas son las resistencias que hay muchas veces en los planteamientos interdisciplinarios, ¿no? Que rompes los presupuestos no sabidos de tu interlocutor. El propio interlocutor no sabe que está metido en una regla, en una presuposición. Tú entras a discutirle y o se enoja o se rompe. Yo sé, porque mi mamá era profesora normalista, una gran resistencia que había por parte de ellos de que los papás se metieran a las cosas de la escuela, ¿no? No solo porque en los 60s la Asociación de Padres de Familia se resistió al libro de texto y movilizaron cosas, sino también porque sentían como que no me tendían prejuicios o dimensiones que, me decía mi mamá, teníamos que además darles clases a los profesores, a los papás. O sea, teníamos que resocializarlos para que compartiéramos con ellos una misma meta. Entonces no siempre teníamos el tiempo porque estábamos con los programas y de que entregar tales reportes y los informes y la supervisora va a venir y entonces no nos daba el tiempo para poder trabajar con los papás y tenerlos cerca y trabajar con ellos en procesos complejos que son la constitución de un sujeto, la constitución de una sensibilidad, porque muchas veces ellos mismos no querían cambiar, porque es incómodo, porque tienes que aprender otra vez, porque tienes que deshacerte de cosas. Y puede ser bastante inquietante. Una cosa que se me olvidó decir, una discusión que duró mucho tiempo fue precisamente la interdisciplina y para qué la interdisciplina. Y una cosa a la que llegamos desde el punto de vista existencialista, o sea, era aprender a renacer. Que la condición humana era que podíamos renacer. No nos moríamos, sino que renacíamos. Entonces, aprender a renacer es precisamente salir de la comodidad o del estado zombie en el que estamos. O sea, porque puedes una y otra vez volver a nacer. Puedes nacer al arte, puedes nacer a tu vocación que habías olvidado, puedes volver a nacer a tu enamoramiento, a tu esposa, o sea, puedes volver a nacer a tu perdón a tu hijo. O sea, hay esta dimensión que sentíamos como que, claro, la interdisciplina nos está abriendo las posibilidades de, podemos abrir una ventana y esto que parecía como muro, como una disciplina, como una academia, como una institución, entramos a otro espacio, abrimos otro campo. O sea, eso fue algo que me pareció muy interesante en nuestro proceso de tratar de evitar los bordes, las fronteras e incluso soportar la incertidumbre. Como que se me levantaron en armas porque no les decía qué hacer. Decía, bueno, pues díganme ustedes.
No, es que tú nos tienes que decir. Entonces empezaron a hacer toda una serie de cosas porque les decía, es que no soporto que no sepamos a dónde vamos. Pues es que vamos a armarlo, ¿no? No, pero es que nos tienes que decir a dónde queremos. Pues vamos a discutirlo, vamos a conversarlo. Entonces, 3, 4 agentes no soportaron la incertidumbre y dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos salimos porque no podemos no saber a dónde vamos. Incorporé la idea de que, claro, es que son ustedes actores y están formados para que el director les diga qué tienen que hacer, pero aquí se trata de que ustedes sean sus propios directores. No soportaron la incertidumbre. Mientras que los de plástico, cuando tan pronto me metía una orden o alguna, ¿qué tal si hacemos esto? Hacían lo contrario, buscaban hacer, porque estaban formados en la lógica de vamos a provocar, nos vamos a saltar todo, con el riesgo, en su caso, de no ser nada y de ser completamente informes y banales en muchos casos. En un caso, excesiva disciplina y excesiva forma, en otro caso, sin forma. Entonces, esto nos proveyó esta búsqueda de construir en la sesión de interdisciplina un espacio de territorio de convergencia, de vamos a armar nuestros propios surcos de contacto, vamos a armar nuestras propias palabras de conexión y vamos a olvidarnos de lo que sabemos. O sea, vamos a volvernos ignorantes todos. Aprendamos juntos, hagamos un acontecimiento de sentido aquí. Cuesta trabajo, ¿eh? O sea, parece muy fácil decirlo, pero ya cuando estás metido te salen todas tus inercias culturales, todas sus inercias personales, que en muchos casos hay que tomarlas como judo y usarlas para trabajarla. Hubo un momento en que la violencia verbal fue necesaria, o sea, cuando hay desacuerdos o cuando son desacuerdos de contacto, o sea, a veces no salen, o sea, se enfrentan dos ideas y no logras construir ninguna mediación para poder solventarlas. O sea, y veímos cómo es que el conflicto también es parte de la interdisciplina. Pero asumir el conflicto, no simplemente, no, el conflicto lo vamos a evitar porque somos buena onda y todo es armonía y sintonía. No, asumamos el conflicto porque quiere decir algo. Y a lo mejor del conflicto puede surgir algo distinto. O sea, porque a veces como mexicanos también como que somos muy calabacitas tiernas y no queremos tocarnos ni con el pétalo de una rosa y no los asumimos en modo conversacional. O sea, ok, tenemos ese conflicto, ¿cómo podemos usarlo para hacer crecer lo que estamos buscando hacer aquí? Esa voluntad de darle forma a lo que está viviendo, porque sí se va a poder saltar para todas partes, pero tienes que constituir algo que... Claro. Porque si no, sí vas a jugar con un niño hiperestimulado que anda saltando de un lado para otro. Pero esta voluntad de forma es la que, pues bueno, es la pedagogía, ¿no? O sea, la conducción, la canalización hacia que se produzca un dispositivo expresivo. Esto creo que sería básicamente lo que yo les podría contar a propósito de una ventana inicial a lo que va a ser el diplomado, como un reto, un desafío de por qué entrar desde la interdisciplina a construir una educación de las artes y creo que son las razones, me parecen bastante interesantes de explorar y creo que el diplomado va a permitirlos hacerlo. Bueno, muchísimas gracias.